Marisela gritaba mientras era sostenida por los cabellos por... Cegado por la ira, avanzó corriendo para proteger a su esposa. Esta es la historia de dos hermanos, que antes de la época de la Revolución Mexicana criaban ganado con sus papás en un rancho de mediana importancia a 50 kilómetros a las afueras de la ciudad. El mayor de ellos era Juan del Carmen, de 22 años, y Manuel Evaristo, el más pequeño, de 16. Trabajaban todos los días bajo el consejo y el cuidado de sus amados padres en la apacible existencia de la vida rural de aquellos años. Un día del mes de octubre de 1903, cuando los papás fueron a negociar la compra de varias cabezas de ganado para mejorar la calidad de su producción, sufrieron el ataque de un grupo de maleantes al mando del conocido cuatrero Urbano Medina, que asaltó a la comitiva y acabó con la vida de todos, destrozando la realidad de los hermanos, quienes en un doloroso momento se quedaron solos. Al principio la vida de ambos parecía no tener sentido, pero Juan se dio cuenta que tenía que seguir adelante con el rancho, con el negocio del que vivían y con su propia existencia, y a pesar del dolor y de los temores e incertidumbres, tomó el mando de todo con el apoyo de su hermano. Pasó el tiempo, los meses, y pasaron los años, y lo que al principio fue complicado fue generándose cada vez más fácil. Y Juan del Carmen se dio cuenta que poseía más conocimientos de los que creía, y poco a poco fue haciéndose cargo realmente del rancho, hasta que llegó el momento de que el dolor había desaparecido y el sentimiento de pérdida era borrado en parte por otro de gran satisfacción, porque lograba lo que creía imposible: hacía crecer la producción del rancho. Un par de años más adelante se casó con Marisela, una hermosa joven de la que había estado siempre enamorado, y juntos los tres se coordinaron perfectamente para seguir adelante. Tiempo después, en medio de una gran dicha, recibieron la noticia de que serían papás, de quien sería la alegría del rancho y de quienes la conocían, la pequeña Isabelita. Al cabo de 5 años, la preciosa niña crecía en gracia, inteligencia y carisma. Era el amor de todos en el rancho. Tiempo después, el hermano se casó con una muchacha de otro lugar, la cual era su novia desde hacía meses, siendo desde ahí una gran familia que gozaba de mucha prosperidad, ya que los caudales de la familia les permitían volverse terratenientes, comprando cuantas hectáreas podían para diversificar las actividades del negocio, con lo cual les iba mucho mejor. Esto provocó que los maleantes de la región se sintieran atraídos por la riqueza de la familia, por lo que vieron el modo de robar ganado y sacar provecho de la situación de ellos, y lo estaban consiguiendo. Los robos eran continuos y cada vez más descarados, hasta el punto de que Urbano Medina, quien con su gente había terminado con la vida de sus padres, planeó un robo en el cual atacarían la casa grande para llevarse la caja fuerte, las joyas y todas las posesiones de la familia y la mayor cantidad de reses que pudieran transportar. Una tarde, Manuel Evaristo preparó todo lo necesario para partir a la unión de ganaderos a la cual pertenecían, y en compañía de su esposa partirían al amanecer del día siguiente. El primer signo de que algo no estaba bien fue que Juan se percató que hacía casi 15 días que no había desaparecido ninguna res, cuando antes era diario, y uno de los trabajadores llegó casi sin aliento para informarle que los postes del tendido de telégrafos habían sido derribados en un número considerable. Melquiades Jacinto, el capataz del rancho, hacía 3 días que no se aparecía por ninguna parte, cosa extraña,
ya que él era muy celoso de su labor y jamás iría a ninguna parte sin avisar, dejando a la familia indefensa. A media tarde de ese día, el silencio parecía más absoluto que de costumbre. Entonces Juan del Carmen, con un escalofrío en la espalda, supo la razón. Los perros que custodiaban las tierras habían también desaparecido. Entonces, como en una infernal sucesión de hechos, vio cómo los trabajadores y los jornaleros corrían despavoridos a la casona buscando protección, mientras a lo lejos escuchaban decenas de voces tratando de imitar los gritos y cantos de guerra de los apaches en medio de una densa nube de polvo. Marisela entregó mecánicamente a Isabelita a su nana, mandando a las mujeres y a los niños a los sótanos, regresando de inmediato al lado de su marido para coordinar la defensa de la casona. Entregaron un centenar de armas a un número igual de hombres y cerraron los portalones a cal y canto, y se dispusieron a enfrentar al enemigo desde los tejados y las almenas, y comenzó la lucha. El número de maleantes parecía relativamente poco en comparación de quienes defendían, y parecía que todo terminaría en minutos cuando Juan escuchó algo que congeló su sangre. Marisela gritaba mientras era sostenida por los cabellos por Melquiades Jacinto, el capataz, quien seguramente fue sobornado por Urbano Medina y se rebelaba ahora contra ellos y reía carcajadas mientras maltrataba a su esposa. Y entonces se percató de que varios de los trabajadores dejaban de disparar a los atacantes y volvían las armas hacia sus compañeros. Entonces, cegado por la ira, avanzó corriendo para proteger a su esposa, y al avanzar unos pocos metros, sintió un fuerte impacto en la cabeza que le nubló la vista. Intentó continuar con su carrera, pero un nuevo golpe convirtió la espantosa realidad en oscuridad. Al despertar, la quietud le reveló que todo había terminado, pero un insoportable dolor de cabeza lo hacía sentir náuseas. En medio de la desorientación se dio cuenta que estaba solo en la sala de su casa. Varios muebles habían desaparecido y todo se veía en un estado lamentable. Pero entonces, como un martillazo en sus sienes, recordó a su familia y trató de levantarse, pero el mareo y un intenso dolor en la espalda y piernas se lo impedían, y justo cuando reunía fuerzas para llamar a gritos a Marisela y a Isabelita, vio a su pequeña entrando por una de las puertas interiores y con lágrimas agradeció que no hubiera sufrido ningún daño, ya que estaba tan preciosa y tan sonriente como siempre. Ella se acercó a su papá y, extendiendo una manita, tomó la de él y lo invitó a levantarse. Juan dudó poder hacerlo, pero se sorprendió al sentir que los dolores habían desaparecido y caminó al lado de su hija. Al avanzar pudo distinguir que había varias personas colgando de los árboles y un gran número de guardias rurales custodiaban las propiedades. Entre los ajusticiados estaban Melquiades Jacinto y Urbano Medina, así como algunos trabajadores que él pudo distinguir como los rebelados antes de caer inconsciente. Isabelita parecía no incomodarse con el macabro espectáculo y lo guió por un camino de árboles y pasto que les gustaba recorrer en familia. ¿A dónde me llevas, mi vida?, preguntó Juan del Carmen a su niña, a lo que ella contestó que irían a la pequeña loma desde donde se podía ver todo el valle. Entonces el amoroso padre le preguntó que por qué irían hasta ese lugar, y entonces ella, con la carita más bella, radiante y feliz que recordó haber visto jamás, le dijo: «Papi, desde la loma veremos el valle, debajo de aquellas 3 cruces, para siempre». Gracias por escuchar este relato. Y como siempre, que descanse.